Lo grabamos. Bueno, y ahora les damos las buenas tardes. Como les decía, les voy a pedir eso, que se renombren o que me escriban en el chat, por favor, el nombre de ustedes, así hacemos las constancias correspondientes. La idea, bueno, es hacerlo interactivo, esta presentación. Acá está Patricia Canela. Buenas tardes. Que va a estar haciendo la exposición. Eh, y bueno, les agradecemos a todos ustedes la participación en el día de hoy. Yo lo voy a dejar con ellas. Lo único que vamos a hacer es capaz que cambio de silla, Patricia. A ver si todos ven allí la presentación. Sí, se ve, Patricia. Sí, se ve bien. Excelente. Un poco a todos les doy las gracias porque sé que el tiempo de cada uno es muy valioso, tanto para los que están en el domicilio, en los trabajos, que siempre se hacen un lugarcito para escuchar. La idea de este taller es aproximarnos al reconocimiento de cuando un paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, les cuento que trabajó conmigo la licenciada en enfermería Natalia Pereira, que ella nos va a estar acompañando en el taller presencial que va a ser la semana próxima. Ella por motivos personales hoy no pudo estar con nosotros, pero bueno, nos va a acompañar en el presencial. Esperen un poquito. Entonces, chiquilines, lo que hoy les quiero contar, bueno, es la asistencia de enfermería en el soporte vital básico intrahospitalario. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? En dos partes. La primera instancia, que va a ser la de hoy, donde, bueno, quiero acercarles las herramientas para la detección y el tratamiento de un paciente en paro cardiorrespiratorio básico, en la asistencia básica, para después también mandarle material teórico, para poderlo aplicar en la segunda jornada, que va a ser una actividad presencial, para poder aplicar todo lo que hoy pudimos ver y conversar entre todos. Más o menos va a ser hoy una hora, le vamos a destinar al taller de hoy, a la jornada de hoy, y la jornada siguiente calculo hora y media, 2 horas, donde vamos a hacer un simulacro en la RCP básica. Entonces, al culminar la jornada de hoy y la del taller que se viene en los días próximos, ¿qué nosotros esperamos del colectivo nuestro de enfermería? Es que, bueno, conozcan la definición de lo que es el paro cardiorrespiratorio, reconozcan a una persona en paro cardiorrespiratorio, cómo comenzar la cadena de supervivencia a nivel intrahospitalario, que es difiere un poco de lo que es el extrahospitalario, qué intervenciones de enfermería en el soporte vital básico tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comunicar dentro del hospital. Y los internos, eso es lo que tenemos que tener muy claro, a quién tenemos que llamar en caso de que encontremos una paciente o un paciente en paro cardiorrespiratorio y dependiendo de dónde esté el paciente. Entonces, el objetivo de la actividad es esta, ¿no? Es la formación en reanimación cardiopulmonar básica para garantizarle que ustedes adquieran habilidades y conocimientos para una correcta asistencia en situaciones de riesgo vital, como es ese caso, ¿no? Entonces, como sabemos que el paro cardiorrespiratorio es una de las principales muertes de las personas, se considera un problema sanitario importante. Existen evidencias científicas donde dicen que si ocurre en un centro asistencial y damos respuesta en el momento justo y con la técnica correcta, el paciente tiene una alta chance de sobrevida. Entonces, otra cosa que tenemos que saber es en qué etapa se encuentra el paciente. Si el paciente tiene una indicación de no reanimar, ese paciente no se va a reanimar.
Antes la duda, si nosotros encontramos un paciente acá en el hospital, acompañantes, un paciente que venga a policlínica y no tenemos conocimiento que si ese paciente se reanima o no, tenemos que empezar la reanimación. Es la única salvedad. Solamente si sabemos que el paciente tiene indicación de no reanimar, ahí lo dejamos. De lo contrario, tenemos que empezar en la RCP básica. Entonces, por definición, ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? Bueno, es una situación clínica que cursa con una interrupción brusca, que es inesperada y potencialmente reversible, de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Todos sabemos que si hay un paro respiratorio, no necesariamente tenemos un paro cardíaco, pero sí, si lo continuamos en el tiempo, va a venir el paro cardíaco. Si tenemos un paro cardíaco, tenemos paro cardiorrespiratorio. Eso es importante saberlo porque las formas de actuar de nosotros van a ser diferentes y ahora les voy a mostrar. ¿Qué tenemos que saber cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pacientes? Les puse un poco estas imágenes que, bueno, que son medias, no es adentro de un hospital, pero se aplica de la misma manera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros encontramos un paciente en esta situación es la escena segura. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener no una víctima, sino vamos a tener dos o tres más, o tres víctimas más, porque cuando ustedes, como en la imagen esta, no sé si se ve acá, les muestro que un paciente está electrocutado, nosotros lo vamos a ir a reanimar, vamos a tener dos o tres pacientes más. Si nosotros tenemos, como muestra acá, esto que dice peligroso, que seguramente sea nafta o gasoil o lo que sea, y nosotros vamos a reanimar a este paciente y no tomamos las precauciones, vamos a tener más víctimas. Y lo mismo pasa en cualquier lugar que estemos del hospital. Si nosotros tenemos un paciente que está tirado en el piso, que está en una situación donde nosotros corremos riesgo, tenemos que esperar a la ayuda para después poderlo asistir. Eso hay que sacarse un poco el chip, porque por nuestra propia profesión nosotros vamos y lo atendemos a asistir sin pensar en las consecuencias. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros llegamos y encontramos un paciente tendido en el piso, lo primero que tenemos que saber es si responde. ¿Está? Entonces, golpee ligeramente y pregunte en voz alta si está bien. Esto quiero decirles que está sacado del libro electrónico de la AJA, que fue salió en el año 2021. No hay nada que sea inventado, o sea, esto ha sido por años así y sigue siendo así. Nosotros llegamos al paciente y le tenemos que preguntar, ¿está bien? ¿Lo movemos? ¿El paciente responde o no responde? Si encontramos que el paciente no responde y estamos con otro compañero o con otra persona, lo que tenemos que hacer es organizarnos, no empezar a las corridas como siempre. Yo sé que es una situación estresante, que nos genera mucha adrenalina, pero tenemos que tratar de mantener la calma, dirigirnos a una persona. Estamos en la habitación 110 y estamos con la nurse, el otro enfermero o un acompañante, dirigirse a ese acompañante y darle las directivas claras. Por favor, llámame a mi compañero que estoy con un paciente en paro. Y si no, dar la voz de alto, paro en la habitación tal y cual. ¿Está? Eso si estamos con otra persona. Acuérdense que es mucho el estrés que se vive cuando nosotros encontramos a ese paciente. Entonces, por favor, les pido, porque nos ha pasado, y de experiencia es una, en realidad creo que es cuando más aprendemos, de llegar a asistir a un paro y el paciente estaba en una lipotimia. Y todo lo que genera, ¿no? O sea, el sacar el carro, el ir corriendo, te pechás con todo el mundo. Entonces, por eso es importante estas instancias y saber qué hacer en este momento. No nos puede llevar más de entre 5 y 10 segundos corroborar si el paciente tiene respiración y pulso. ¿Está?
es como, capaz que acá uno capaz no, en realidad uno lo pone en un primero y después, pero los que hemos estado en estas situaciones sabemos que es todo como al unísono, ¿no? O sea, es todo en el mismo momento. Vos mirás al paciente, respira, no respira, levanta el tórax, no levanta el tórax, te responde, no te responde. Y ya ahí, ya nosotros vamos a definir si está en paro o no está en paro. No nos lleva más de 5 a 10 segundos, no nos puede llevar más de 5 a 10 segundos. Importante, y esto quiero que quede claro, ¿dónde tenemos que comunicar? Nosotros si estamos en diferente lugar del hospital. Los pisos convencionales, llámese primer piso, segundo piso, tercer piso, se tiene que llamar a CTI al interno 204-546. Planta baja y perímetro del hospital. Planta baja, le estoy diciendo lo que es policlínica, rayos, tomógrafo, se llama al 139 o 364, que es emergencia. Creo que cada lugar de cada estación de enfermería deberíamos de tener a la vista estos números y ponerlo claro. Si hay un paciente en paro cardiorrespiratorio, llamar a este número. ¿Por qué? Porque en el momento nos ponemos nerviosos, no encontramos a los médicos, hay personal que es nuevo y no sabe los internos, entonces como recomendación les digo, pónganse en el teléfono a la vista, en los números de teléfono a la vista, porque empiezan a llamar a uno y al otro y se arma relajo y se pierde tiempo, que es lo que nosotros no queremos perder justamente. Bueno, acá un poco les traje la imagen para ver, nosotros lo que corroboramos es el pulso central, no el periférico. O sea, nosotros decimos que un paciente no tiene pulso cuando corroboramos el pulso carotidio. No es el pulso radial, se controla el pulso carotidio. Bueno, esto es un poco lo que yo ya les dije, que es al mismo tiempo el pulso y la respiración. Y acordarse que tenemos, como ya les dije, dos tipos, es el paro respiratorio y el paro cardiorrespiratorio. Si nosotros, ¿qué puede pasar? Encontramos un paciente con un paro respiratorio, estaba comiendo, se atoró, se atragantó, bueno, no sé, tiene una obstrucción de la vía aérea, el paciente, la maniobra que le tendríamos que hacer, porque el paciente no respira pero tiene pulso en este caso, es de elevar el mentón ligeramente para desobstruir la vía aérea. La lengua obstruye la vía aérea, la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón hace que se eleve la lengua liberando la obstrucción de la misma. Y la otra forma que se desobstruye es si se sospecha un traumatismo en la zona cervical de la columna. Nosotros, los profesionales de la salud, debemos de hacer una tracción mandibular sin extender la cabeza. Esto lo vamos a ver en el taller, porque es mucho más fácil para reconocer cómo debemos de hacer estas maniobras. Bueno, esto es lo mismo, compruebe el pulso carotidio durante 5 o 10 segundos y si a los 10 segundos no encontramos el pulso, está en un paro cardiorrespiratorio. En los pisos, hablo un poco de los pisos porque bueno, sé que tienen la bolsa de resucitación manual, que es el AMBU, que todos le decimos AMBU porque es más comodidad, en realidad AMBU es una marca comercial y estamos solos. Podemos, la técnica para comenzar con la ventilación es la técnica que se le llama sujeción CE, en donde nosotros nos tenemos que parar en la cabeza del paciente. No sé si me ven la mano, pero bueno, con la mano dominante agarramos la máscara del AMBU y con los otros 3 dedos hacemos como una E para levantar la mandíbula del paciente y con la otra mano insuflamos el AMBU. Es una técnica que si no la hacemos bien y no comprimimos bien la máscara hacia la cara del paciente, vamos a tener fuga y no vamos a poder hacer no vamos a lograr el objetivo que nosotros queremos, que es proporcionarle oxígeno al paciente. Cuando estamos con otro compañero, bueno, uno de nosotros se pone a la cabeza del paciente y el otro le da las insuflaciones. El que se le pone en la cabeza del paciente con las 2 manos
forman una C con el resto de los dedos, hacen algo hermético, un sellado hermético entre la máscara y la cara del paciente, y el otro enfermero o quien esté lo que hace es insuflar, ¿tá? Siempre mirando si el tórax se levanta. Ya les digo, en el taller lo vamos a poder hacer porque vamos a tener muñecos para poderlo hacer y vamos a tener la bolsa de resucitación manual. El segundo reanimador comprime lentamente la bolsa, ¿tá? Durante un segundo hasta que el tórax se eleve. Si el tórax no se eleva, entonces hay una fuga y estamos haciendo mal la técnica, ¿tá? Se estima que se haga cada 6 segundos, o sea que tendríamos que hacer 10 ventilaciones por minuto. ¿Por qué le puse la ventilación excesiva? Porque nosotros cuando insuflamos, lo que podemos provocar en realidad, acuérdense que este es el básico también, es el vómito del paciente y por tanto la aspiración de la vía aérea, que eso sería una complicación y bueno, quedaría como para otra instancia en el avanzado para poderlo conversar, como hacemos una prevención de aspiración de vía aérea. En cuanto a las compresiones torácicas, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿dónde se comprime el tórax? Tenemos que ir al apéndice sifoides y 2 o 3 traveses de dedo para arriba. Ahí tenemos que apoyar nuestra mano, a mí particularmente me queda mejor la mano dominante, la palma de la mano, y entrelazarme el otro dedo y a 2 o 3 traveses ahí hacer la compresión torácica. Ese es el lugar correcto para realizarla. ¿Cuánto tenemos que comprimir? Bueno, las recomendaciones son de 5 a 6 centímetros. Ya todos sabemos y muchas veces nos ha pasado, especialmente cuando son pacientes que son viejitos y son pacientes y de bajo peso, que quebramos costillas, sí, las quebramos. Y podemos provocar otro tipo de lesión, pero bueno, es una de las complicaciones que podemos tener al realizar el tipo de compresión que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que llegar a una frecuencia entre 100 y 120 ciclos por minuto, que una relación 30-2. En este caso estamos hablando de 30-2, son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Recuerden que el tema de la ventilación antes era lo primero que teníamos que hacer, ahora ha ido quedando un poco como secundario, porque lo que recomienda que sean los 5 primeros minutos masaje cardíaco para mantener la presión de perfusión, ¿tá? Para que ese corazón siga bombeando y pueda recuperar la circulación espontánea, ¿tá? O sea que perfectamente, si nosotros mantenemos las compresiones torácicas y no tenemos cómo ventilar al paciente, podemos seguir, porque hoy por hoy ya a nadie, a no ser que sea alguien de la familia, le hacemos respiración boca a boca como se hacía antes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es dejar elevar el tórax. No podemos estar continuamente dándole porque tampoco estamos haciendo el masaje efectivo. O sea, entre cada compresión y compresión tenemos que dejar que se eleve. Y les traje esta foto para que vean ustedes cómo tiene que estar el cuerpo en relación a los brazos y arriba del paciente. Esto sería en caso de que el paciente esté tendido en el piso, pero ¿qué nos pasa si el paciente está en la cama? Nos tenemos que subir un escabel. No pueden reanimar si no se suben a un escabel, no les llegan los brazos, o por lo menos a mí no me llegan los brazos, a no ser que la cama se suba y se baje. Si la cama se sube y se baja no hay problema. Y siempre recuerden que tenemos que reanimar sobre algo duro, ¿no? O sea, si es un colchón que se va para abajo, no vamos a estar haciendo la técnica correcta, porque en la medida que nosotros bajamos para hacerle el masaje al paciente, el paciente baja en conjunto con el colchón. Así que eso es algo que tienen que tener en cuenta. Los brazos extendidos, los brazos no se doblen acá, porque si no tampoco ejercemos la presión que tenemos que ejercer. Por eso dice los brazos rectos. ¿Qué cosa es importante? Bueno, reducir al mínimo las interrupciones del masaje cardíaco, solamente para comprobar si el paciente tiene pulso, ¿tá? Entre cada comprobación y comprobación no puede transcurrir más de 10 segundos.
o, por ejemplo, para trasladar al paciente. Solamente en esos casos se suspende el masaje cardíaco. ¿Tá? Se lo traje esta imagen porque bueno, para que ustedes vean que mientras que nosotros así estamos haciendo las compresiones torácicas, la presión de perfusión se mantiene, por tanto el flujo del miocardio está mantenido y nosotros cuando dejamos de masajear caen totalmente y empezamos de cero, o sea, no la mantenemos. Por eso es importante que el masaje cardíaco siga, no podemos interrumpirlo. Con la frecuencia de, tenemos que llegar a 100, 120. Les traje esto porque creo que es importante, por suerte es algo que no nos pasa muy seguido, pero bueno, nos puede pasar. ¿Qué pasa si tenemos una embarazada con un paro cardiorrespiratorio? Bueno, ¿cómo reanimamos a esa persona que está bueno, en ese estado, en el estado del embarazo? Primero, como todo paciente, tenemos que ponerlo en decúbito supino, ¿tá? Y si tiene mayor a 20 semanas de gestación, debemos de lateralizar el útero hacia la izquierda para descomprimir la vena cava y que pueda circular la sangre. La maniobra es con una mano, lateralizamos, o con las dos. Lo mismo, otra cosa, si la paciente tiene más de 20 semanas, porque les digo esto que es importante, porque hasta las 20 semanas lo tratamos como cualquier RCP, o sea, cualquier paciente que no esté en estado de gravidez, lo reanimamos igual. Si la paciente está embarazada y tiene mayor a 20 semanas, tenemos que tener estas salvedades. Lateralizar el útero y, como les puse acá, que se los taché, las manos, la posición de la mano va a ser un poquito más arriba, que se acuerdan que les había dicho que son de 2 a 3 traveses, que son 2 o 3 centímetros por sobre el apéndice cifoides, porque justamente tenemos el diafragma elevado por el útero y no, lo que vamos a hacer es comprimirle el estómago. No vamos a llegar al corazón y no vamos a hacer la técnica que nosotros queremos, o sea, la finalidad que nosotros queremos, que es hacer el masaje cardíaco. Otras de las cosas que también son válidas de tener en cuenta es lateralizarla con una tabla, en este caso la figura es una tabla larga, para que la paciente quede en una posición entre 27 y 30 grados, como dice ahí, y poder masajear. En ese caso no tendríamos que estar con nuestras manos lateralizando el útero. Acuérdense que esto es el RCP básico, que a veces estamos 1 o 2 personas y bueno, y a veces se nos complica un poco por la cantidad de personas que somos, pero bueno, esto es una técnica que se puede utilizar. Por suerte, les voy a ser sincera, nunca me tocó usar en embarazadas tan grandes, pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, pues nos puede pasar. Otra cosa, cuando llega el equipo de avanzada, llámese personal de CTI o llámese personal de emergencia, el equipo que está asistiendo se retira, pero no nos retiramos a lo loco, nos retiramos en forma coordinada. O sea, terminamos, si estamos en una secuencia de masaje, terminamos el masaje y cuando vamos a comprobar pulso, ahí sigue el equipo de avanzada. ¿Tá? Acuérdense que lo importante es mantener la presión de perfusión, por tanto el masaje no se debe de interrumpir. Se queda uno solo del equipo del básico, o sea, del piso o de policlínica o de donde sea que esté la persona que está dando el básico, se queda para asistir al equipo que viene con el carro de reanimación, viene a un lugar donde en general no nos desempeñamos, no conocemos, entonces ahí tenemos que estar para apoyar, pero el resto del equipo, recuerde que tenemos más pacientes para asistir, que cuanto más somos en la asistencia, en ese momento se vuelve caos y entorpecemos en realidad, en vez de estar ayudando a que salgan bien las cosas, ¿no? Tenemos que colaborar como desde afuera.
en la coordinación, en llamar a admisión, en llamar al camillero, por ejemplo, porque sabemos que vamos a necesitar una camilla para trasladar al paciente, en avisar a la supervisora, mira, tengo un ingreso a CTI, no sé cómo están de camas. Eso es importante saber. Como enfermeros, nosotros lo que tenemos que saber es que el paciente es dinámico, ¿no? De repente entramos a la guardia, tenemos un paciente que está inquieto, con desasosiego, sudoroso, lo encontramos con mala perfusión, está respirando mal, está con esfuerzo respiratorio, utilizando los músculos accesorios, los signos vitales, está taquicárdico o puede estar bradicárdico. Bueno, ese paciente tiene que ser valorado en forma continua y tenemos que avisarle al licenciado en enfermería que está en la guardia para que así alerte a los médicos. ¿Por qué? Porque pueden ser signos que nos estén dando la alarma a nosotros de que ese paciente le está pasando algo. ¿Qué tenemos que saber de la habitación del paciente? Bueno, el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Recuerden que tenemos el AMBU, recuerden que el equipo de avanzada va a llegar y seguramente vaya a intubar a ese paciente y necesitamos ambucearlo. El oxígeno tiene que entrar a la guardia y corroborar que el panel esté en correctas condiciones. La aspiración central, yo les puse central o manual porque sé que en algunos pisos estamos con un problema con el tema de la aspiración central y estamos usando los aspiradores manuales porque es importante. El paciente, cuando viene el equipo avanzada, lo intuban y hay que aspirarlo porque está lleno de comida o secreciones, lo que fuese, es caótico en ese momento que la aspiración no nos ande. Realmente eso es una situación de mucho estrés, donde todos nos ponemos nerviosos, donde salimos a buscar dónde está el aspirador manual porque la aspiración central no nos anda o nos aspira poco y ahí es tiempo que perdemos para la vida del paciente. Cuando les puse orden en la habitación, tenemos que tratar de dejar las menos cosas posibles en el piso. Acuérdense que todo lo que esté en el piso entorpece el pasaje nuestro, el proceso nuestro, porque hay gente que circula, hay gente que tiene que salir a buscar cosas, entonces todo lo que esté en el piso se levanta, no dejen cosas tiradas, y el personal necesario para no entorpecer la asistencia. Y esto hablo de médicos y de enfermería. De nada vale tener 5, 6, 7 personas porque nos atropellamos entre nosotros. Y ahí cuando el médico nos empieza a hacer indicaciones, que ya les digo, vamos a verla en otra oportunidad en la avanzada, se nos arma un matete bárbaro y no sabemos quién cargó qué medicación, quién se va a encargar de la vía aérea, quién se va a encargar de esto, de la asistencia, de la coordinación. Entonces, los justos y necesarios, el resto para afuera. No por ser más vamos a dar una mejor calidad en este proceso asistencial del paciente. Tener una camilla cerca porque el paciente va a ser trasladado, por eso el personal que queda fuera de la habitación o de donde se esté, tiene que ir coordinando estas cosas. Dejar el registro en la historia clínica del paciente, del horario en que se encontró, las condiciones en las que se encontró, a qué interno llamamos, quiénes participaron en la reanimación, y me pareció bien importante poner, porque creo que a todos los que nos han tocado vivir situaciones como familiares del otro lado, y hemos vivido esa sensación de que nadie nos informa, de que se olvidan de nosotros, es mantener a la familia informada. Y eso va a depender de la gente que queda afuera. Quédese tranquilo, le traigo un vaso de agua, es un momento de mucho estrés. Recuerden que es un momento vital, ¿no? O sea, que en ese momento, si no le salvamos la vida al paciente, se nos muere. O sea, después vamos a hablar de los diferentes ritmos, si está en una sistolía, el paciente está muerto, si está en un ritmo desfibrilario, el paciente todavía está vivo, pero con un ritmo caótico, que bueno, que hay que desfibrilarlo para sacarlo ya, si no se nos muere. Entonces, eso es muy importante, hay que avisarle a la familia. En general es el médico que le da los diagnósticos, por supuesto, pero nosotros le podemos ir adelantando de en qué parte de la etapa asistencial se encuentra, dónde va a ir después,
dónde va a dejar las pertenencias, bueno, darle contención a esa familia que está esperando la resolución de su familiar o de su amigo, de lo que fuese. Y bueno, un poco fue esto lo que yo les quería traer. Ya les digo, esto fue como muy básico, pero en la próxima instancia vamos a hacer un taller de simulación con un caso clínico. Vamos a hacer dos grupos con un caso clínico donde vamos a poder aplicar estas cosas que son básicas, pero que en el momento, como por suerte no lo vivimos diariamente, muchas veces se olvidan de las cosas, nos olvidamos de las cosas. Así que bueno, nada, si alguien quiere aportar algo, decir algo. Acá, ¿no? Una pregunta, Patricia. ¿En piso hay tablas como para masajear? ¿O simplemente tenés que No. masajearlo arriba de la... retirar el colchón y masajear? Porque yo no he hecho piso, por eso pregunto. Algunas hay que comprar. Porque en general... Porque si no, definitivamente tenés que bajarlo al piso o sacar el colchón. Sí. Está, perfecto. En piso Gracias. no hay. Nosotros en emergencia, Sandra, teníamos una tabla. Tenemos, por eso una pregunto. tabla de torso, vamos a decir. Sí, Esa eso sí. Esa. Con esa se puede subir perfectamente y lo pones abajo de la tabla, que son En la emergencia sí, sí, pero preguntaba en piso, en en piso internación. Está. no hay. En ese caso se baja el paciente igual al piso. Al piso. Hay colchones que son finos, viste que los colchones ahora están viniendo medio finos y bueno, no evalúa, viste, si el colchón es fino lo puedes reanimar arriba del colchón, ese es fino. Ahora, si son los colchones gruesos, no te va a meter de nada en la reanimación, se te va a ir el paciente para abajo. Gracias. Y otra cosa, de nada, Sandrita, gracias a vos. No, y otra cosa que es importante, o sea, que lo trajimos a acotación es eso, ¿no? Del saber definir si el paciente está en paro, chiquilines, porque realmente ya hace un tiempo nos llamaron que había un paciente en paro, salimos corriendo y realmente el paciente estaba con un cuadro de sincopal, o sea, porque es toda una logística que se hace, que se genera cuando nosotros tenemos que salir a reanimar a un paciente. Por eso es tan importante el saber si realmente está en paro o si el paciente está en un cuadro sincopal, porque le bajó la presión, se desmayó, bueno, le va un poquito las piernas, pero no es lo mismo. Entonces es importante, bueno, por eso es importante estas instancias, ¿no? Y recuerden los números de teléfono, porque también nos volvemos locos y no sabemos a quién llamar. Buscamos a los médicos por todos lados. Recuerden los números de teléfono. Hagan el ejercicio de poner en cada estación de enfermería, ponemos los números. Bueno, si es el piso, llamamos CTI. Si es si es en planta baja, pongan en la policlínica, pongan el número de la emergencia a la vista, porque en ese momento les aseguro que no se van a acordar, no se acuerdan. Entran a llamar. Hace muchos años una docente de la facultad me dijo que donde a la institución que fuera y al lugar que fuera tenía que saber mi interno, el interno del médico y el interno del CTI. Lo más importante. Y dónde estaba parada y a dónde recurrir. Y eso nunca se me olvidó, porque es la única manera que uno puede acceder a tener una atención más rápida y oportuna para el paciente. Sí, sí, bueno. Tenemos a Sandra Martins que una Hola, buenas tardes. No, justamente con respecto a los internos, porque yo me incluyo porque como personal nuevo, yo no tengo memorizado todavía los internos, todos los internos, y en ese momento como que uno se nubla, y esos dos internos, los dos son CTI. Sí, Sandra. 500, no, lo que decimos, el 204 y 546. 546 son los teléfonos del CTI de adultos. Adulto. Uno es cuidado intermedio y otro es CTI, pero viste que la planta están juntos. Si no te atienden uno porque no lo atienden, porque están en otra tarea, podés llamar al otro.
O sea, Y ellos también dividen la guardia, por ejemplo. Una guardia tiene intermedios, otra guardia tiene CTI. Ellos también tienen la guardia del carro de paro, ¿o no? sí, ellos tienen todo, sí, sí, sí. Tá. Outra coisa que queria perguntar, com respeito a ter esses teléfonos, não sei se me escutam, acessíveis. Esta área de enfermeria, por exemplo, eu como licenciada, posso imprimir na computadora que Sí, temos sí. aí acessível Nosotros e colocar visível em uma letra bueno, se puede clara generar. em la cartelera ou vocês vão prover isso desde o departamento de enfermeria? Não quero intrometer-me e fazer algo que não me corresponde. Le Eso vamos, nomás. ahora hablando con Paola, lo vamos a dejar ya instrumentado desde acá, desde el departamento. Los vamos a hacer. Porque eso es verdad, o sea, hay mucha gente nueva. De Muchas repente gracias. la licenciada está asistiendo al paciente y va el auxiliar de enfermería, que también es nuevo y no se acuerda, entonces hay que dejarlo a la vista. Pero lo va a sacar ahora del departamento. Dale, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si les quedó claro, si tienen alguna... Te quedó la mano levantada, Sandra. Já abajo. Genial. Lo que sí es importante entender de que cualquiera de nosotros puede enfrentarse a una situación de estas, ¿no? Que bueno, que lo primero que tenemos que hacer si vemos un paciente es detectar, bueno, si tiene el pulso, pedir ayuda y sobre todo, siempre que nosotros vamos a brindar un cuidado, pensar en la seguridad del paciente y de nosotros. Por eso es importante, bueno, no solo organizarnos al momento de hacer la reanimación, de quién va a hacer la vía aérea, de quién va a hacer el masaje, hacer el masaje los 100 a 120 compresiones, la ventilación, que sea la adecuada, que no haya fugas, corroborar eso, esperar, coordinar con los otros compañeros de afuera para que brinden la asistencia a los pacientes que quedan afuera y también a dar respuesta a alguna necesidad que nos surja a nosotros. ¿Tá? Y como decía Patricia, a veces nos quedamos 25 personas alrededor que no termina siendo lo más adecuado, pero aunque así nos quedemos 25, tener mucho cuidado en cómo nos organizamos en el trabajo y con los residuos que se van generando. Porque en este primer momento no se generan muchos residuos, digamos, pero después cuando pasamos a una maniobra de avanzada, sí comenzamos a utilizar elementos cortopunzantes y demás, y tenemos que tener en cuenta de no lesionarnos nosotros. ¿Tá? A ver, Alejandra. Hola, sí, yo quería hacer una salvedad con respecto a piso y a donde estamos nosotros, que es enfrente, que nosotros reaccionamos de otra forma llamando a una móvil externa, Sí. que no sé si, por ejemplo, en fisioterapia también funciona así, Sí. en odontología, Sí. que no es lo mismo que en piso. Simplemente hacer esa salvedad que a veces uno le toca estar en un lugar, capaz que no en diálisis, pero en otro lugar, y también hay que tener claro eso de Sí, que se llama a un lugar exacto. externo. Exacto, el interno, ustedes en ese caso, cada uno de los lugares, como les pasa a ustedes o le puede pasar a fisioterapia y demás, tienen que llamar a una emergencia móvil. ¿Para qué? Sobre todo por el tema del traslado del paciente, es por ese motivo. Lo que sí, el masaje, este cuidado básico lo van a iniciar ustedes. Ustedes tienen un paro ahí con un paciente en diálisis y van a agarrarlo, que les puede pasar en la sala de espera, por ejemplo. Bueno, ustedes lo van a tirar al piso y van a iniciar el masaje. Y tienen también un carro como para iniciar alguna maniobra de avanzada, digamos, en función de la indicación que tengan, porque ustedes tienen un médico también allí que les va a ir indicando, digamos, el protocolo a seguir, hasta que llegue la emergencia móvil. Si pasa esto, no sé, en fisioterapia, la dinámica es distinta, porque bueno, no tienen quizás un carro de reanimación como si cuentan ustedes, porque ustedes están en un área cerrada, con un paciente que va a estar con su medio interno por fuera, circulando a través de una máquina por 4 horas, con lo cual tienen un mayor riesgo
de este tipo de situaciones, por lo cual, por eso es que tienen un carro de reanimación allí. Y bueno, la maniobra se va a iniciar y seguramente no solo hacen esa maniobra primaria, que es esta que acabamos de decir, sino que van a empezar con otro tipo de maniobras de avanzada, como es administrar medicación. Y eso lo hacen en función, bueno, del cuerpo médico hasta que llegue el relevo. Y después, bueno, el paciente se traslada. Pero está muy bien tu acotación, Alejandro. Sí, ahí es importante la comunicación con el hospital, con interna nuestra, ¿no? Avisarnos avisar que a hay la un paso emergencia que va a venir. Sí. Pero, por ejemplo, ahí es muy importante, lo mismo que pasa en diálisis pasa en el resto de cosas. En diálisis, el que tiene el paro es uno. En la costa les pasa lo mismo. Es un paciente. Pero ustedes tienen 11 pacientes más que están conectados. Entonces, alguien tiene que ir dando respuesta a las necesidades que surjan de los otros 11 pacientes. Y en un piso nos pasa lo mismo, porque de repente el paro lo tiene un paciente, pero tenemos 15 pacientes más que necesitan de atención y además tenemos que dar también respuesta y contención a la familia o a los acompañantes que están allí. Sí. Acuérdense que el momento es feo realmente de estar, más cuando es un familiar tuyo. La familia se descompensa, se pone a gritar. Acuérdense que hoy por hoy el tema del celular nos filman, porque realmente otro te filma. Pedirle a la gente por favor que se retire, que nos deje trabajar un poco más tranquilos, porque digo, realmente estás como muy presionado en eso. Entonces alguien tiene que contener todo el entorno, vamos a decir, porque si no se torna más tenso de lo que es. Nos vemos en el práctico, Leonardo. Una pregunta, en cuanto a la secuencia de la reanimación del masaje cardíaco, 100 ciclos por minuto, lo vamos a ver en la práctica porque hay que hacer un intercambio, porque el masajeador se agota. Cada 2 minutos. Exactamente, porque no es Cada fácil 2 minutos masajear tenemos 100. que cambiar de Perfecto. masajeador. Perfecto. Está comprobado, en realidad, no se hace una la buena... American Heart Association, que es la que uno se basa en todos los cursos que uno hace, son las recomendaciones de ellos, o sea que la efectividad del masaje cae, porque es agotador. El masajear a un paciente en paro es agotador. Te duelen los brazos, te pones nerviosa, o sea, si vos seguís pasado esa cantidad de minutos, va a bajar seguramente la intensidad, no vas a lograr la respuesta efectiva que nosotros queremos, y es por eso que hay que cambiar de operador, vamos a decir. Es muy fácil decirlo, yo ya lo sé, porque cuando estamos en la práctica es difícil. Y más que todo, o sea, que vienen médicos de todos lados, que todos se quieren meter, que hacen indicaciones. Lo importante es tener y dirigirnos a una persona sola, porque si no, realmente se vuelve caótica, porque yo ya les digo, es fácil a veces hablarlo, decirlo es muy difícil. Hacerlo es muy difícil, es fácil hablar. Lo que sí es importante es que haya alguien que vaya liderando el proceso. Liderar. ¿Está? Alguien que, bueno, vaya liderando y vaya controlando y diciendo, bueno, ahora nos toca rotar y rotar, digamos, ¿está? Después, acá pues, Rosana dice que es complicado en diálisis porque los demás pacientes se están mirando. Complicado sí, es en todos lados, porque si vos vas a la cantina y se cae un paciente allí y te hace un paro, es complicado también. Lo que sí es importante es que nosotros sepamos cómo actuar en una primera instancia, para justamente, porque cada minuto que nosotros adelantamos, en cada minuto, un minuto salva una vida, es así. Entonces, cuanto antes lo empezamos a hacer, es mejor para esta vida que podamos salvar. Y al resto también tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades de comunicación y contención que forman parte de nuestra profesión para justamente poder hacerles más llevadero la situación, que no es grata para nadie, pero bueno, tenemos que buscar la estrategia. Sí, y otra cosa importante que lo vuelvo a repetir, pero bueno, uno que está del lado del tema de lo que son las gestiones de las camas y de los lugares físicos, que a veces no siempre nos sobran los lugares. Cuando pasa una situación así, por favor comunicar a la supervisora que está en la guardia,
porque muchas veces el CTI está a tope, tenemos que hacer movimientos, no hay lugar en piso, la emergencia a veces tenemos 2 pacientes en la reanimación, que en realidad donde tendría que ir un paciente así. Entonces es importante mantener la comunicación con el supervisor o supervisora que esté en la guardia. Eso es otra cosa que quería, bueno, que tengan en cuenta. Para la organización, ¿no? En realidad es para eso, para organizarnos nosotros. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. No, muchas gracias. Bueno, nosotros les agradecemos a todos la participación. Ahora nos toca la parte presencial, vengan con los brazos preparados. La primera instancia va a ser el 24, que ese día es a las 10 de la mañana, y el 27 a las 14 horas es en el salón auditorio. Lo que sí les estamos pidiendo es que se comuniquen al departamento de enfermería interno 208 y se anoten para uno de los 2 talleres, ¿está? Y bueno, nada más. Les vamos a hacer llegar el material, capaz que si quieren. El material va a quedar en la página de YouTube, ¿está? Y bueno, y después en todo caso presencial les vamos a hacer. Perfecto. Bien. Bueno. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos por el tiempo. Muchísimas gracias. Muy lindo. Muchas Muy lindo, gracias. la verdad. Bueno, muchas gracias.